Hoy en Ecos del Cambio también hemos traído a Médicos Sin Frontera para que nos hablen de la crisis de refugiado que a todos nos toca. No podemos tener el corazón indiferente al sufrimiento inmenso de un 88% de personas que viven de conflictos bélicos en los cuales muchas veces las potencias europeas tienen intereses en esos propios conflictos. Tenemos que responsabilizarnos, tenemos que abrir el corazón y empatizar y dar una respuesta, presionar a nuestros gobiernos, ayudar a las organizaciones que están haciendo algo por paliar de alguna manera el inmenso sufrimiento de toda esa gente que está llamando a nuestras puertas. Muchísimas gracias por venir a contarnos. Vamos a hablar del tema de la crisis de refugiados, ¿no? Médicos Sin Frontera está presente casi en el 99% de los lugares de origen donde se producen las principales migraciones, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las causas principales que habéis observado? ¿Por qué la gente migra? Las causas principales, y qué es lo que hace en ese aspecto Médicos Sin Frontera en esos territorios. Pues las causas principales ahora mismo, y si hablamos de Europa y del número de personas que están llegando a Europa, el 88% de las personas que están llegando a Europa vienen porque están huyendo de una guerra o de un conflicto. Y esto no es un dato de Médicos Sin Fronteras, es un dato de la Oficina Internacional de las Migraciones, donde se ha comprobado cómo en los últimos 5 años ha habido un incremento muy alto, o bien de conflictos que no existían, como el sirio, como Ucrania, o un recrudecimiento de conflictos que existían, pero han empeorado estos últimos 5 años. En la lista hay muchos países, pero podemos hablar de Yemen, podemos hablar de Siria, podemos hablar de Irak, podemos hablar de Afganistán, podemos hablar en África ya de República Democrática del Congo, de República Centroafricana, de Sudán del Sur, de países donde la situación de supervivencia por la violencia es enormemente complicada y hace que la gente se vaya de su casa prácticamente con lo opuesto. Hay algunos que no cruzan la frontera, hay 40 millones de personas ahora mismo en todo el mundo desplazados dentro de su propio país, y hay otros que tienen, bueno, o una capacidad económica algo mayor o parientes en otro país y son capaces de dar el salto o de tratar de cruzar esa frontera para llegar a países más seguros, donde también hay un derecho internacional humanitario con las convenciones de asilo y refugio que les da una protección legal en principio. Entonces, 88% es esto. Y luego hay ese otro tanto por ciento que se habla de migrantes económicos, pero claro, nosotros que estamos trabajando en países como Níger y Nigeria, que sí tienen por un lado la problemática de Boko Haram y que hay zonas de estos países que están muy afectadas por la violencia, pero aún sin haber Boko Haram te puedes encontrar con situaciones de desertización, de desnutrición infantil, que bueno, la verdad que no sabemos si la calificación de migrantes económicos es la más adecuada, porque realmente lo que están haciendo es tratar de lograr una supervivencia mínima. Desde luego para nosotros son todos iguales, no vamos a hacer diferencias entre lo que llaman a un migrante económico o entre lo que llaman refugiado porque viene huyendo de una guerra. Pero sí que es cierto que ahora el 88% de los que llegan a Europa vienen huyendo de la violencia y de la guerra y del conflicto. Vale, entonces, Médicos Sin Fronteras, ¿qué hace con esta gente en esas fronteras que no atraviesan? ¿Cuál es vuestra tarea? Pues tratamos mucho las consecuencias de lo que está pasando, tratamos mucho las consecuencias de este camino, de esta ruta que ellos tienen que hacer hasta llegar a países más seguros. En el caso de Europa, pues bueno, por lo menos llegar a suelo de la Unión Europea y luego ahí tratar de ir al país donde tengan un familiar o piensen que van a estar un poco mejor. Básicamente damos atención médica y atención humanitaria, que más allá de la atención médica, que es en lo que siempre nos procuramos centrar, atención humanitaria desde distribución a veces de comida o distribución de lo que llamamos bienes de primera necesidad, pues una manta, ropa de abrigo, el que estén en un sitio con techo con cobijo, bueno, una pastilla de jabón, una sartén, digamos un kit mínimo para que les ayude a sobrevivir. Y en cuanto a la salud, bueno, a la atención médica, cada vez más, y desde luego en este caso es algo que está en todos nuestros proyectos, atención médica, digamos, para el cuerpo, física sí, pero salud mental también, porque muchos de ellos vienen bueno, pues con shock postraumático o con heridas también en el alma, ¿no?, para entendernos. ¿Los niños tienen necesidades especiales? ¿Les atendéis? ¿Hay unidades especiales en Médicos Sin Fronteras para atender sus
sus problemáticas? Bueno, siempre los niños y las mujeres embarazadas también es uno de los sectores más vulnerables que siempre localizamos como tal. De hecho, con datos también de ACNUR, de las personas que estaban llegando a Grecia, un 62% son mujeres y niños. Este año, un 62%. Lógicamente, tienen unas necesidades especiales porque mujeres embarazadas y menores de 5 años, sobre todo, son más vulnerables a una neumonía, a una quemadura, a una enfermedad crónica que tengan. Y esto, bueno, en todos los proyectos de Médicos Sin Fronteras, sea aquí en Frontera, digamos que, bueno, tenemos preparado el kit de cómo, desde luego, desde tener los medicamentos que sabemos que van a poder necesitar un niño con neumonía, que no son los mismos o las dosis que una persona mayor, y lo que sí que estamos viendo en cuanto a cómo vienen las personas, ¿no? Pues muchas, bueno, hemos tenido durante muchos meses un barco en la ruta del Mediterráneo Central, digamos desde Libia, bueno, en aguas internacionales, porque no puedes cruzar, pero recogiendo pateras, barcazas que salían de Libia, controladas por mafias y que llegaban a Italia. Ahí nos hemos encontrado, además de quemaduras por el agua, por la gasolina de las barcazas, deshidratación, pero también muchos, bueno, enfermedades respiratorias también de la humedad, y torturas, consecuencias físicas y psicológicas, porque las condiciones que tienen en Libia prácticamente los tratan como animales. Hay torturas, hemos cogido testimonios de muchas de las personas que estuvieron en el barco, y es una casuística muy concreta que hemos visto en las otras fronteras, por ejemplo en la frontera terrestre, ¿no? cuando todavía no habían cerrado la frontera de la antigua República Democrática de Macedonia, o todo este paso que ha sido más una vez llegando a Grecia tratando de subir. Bueno, también muchísimos cortes, muchísimas heridas en los pies, traumatismos de golpes, de heridas, cansancio por el viaje, y lo que sí que hemos visto este año es que los colectivos cada vez llegan en una situación de mayor vulnerabilidad. Es decir, los niños, digamos que cada vez llegan peor, pues de las condiciones del camino, de también desde dónde salen. Las mujeres, enfermos crónicos, un diabético crónico que, claro, hace una ruta, un recorrido y llega a Grecia sin ningún tipo de atención médica, ¿no? O enfermos de corazón, pero que con su medicación podían estar bien. Hay una desintegración de los sistemas de salud de las zonas de las que ellos vienen, un casi nulo atención médica y psicológica en el camino. Entonces, cuando llegan, cada vez llegan en una situación de mayor vulnerabilidad. Dime una cosa, ¿qué significa para Médicos Sin Frontera el acuerdo que ha adoptado Europa con Turquía, y cuáles son las consecuencias a nivel humanitario que creéis? Que creo además habéis tomado una postura de dejar uno de los campamentos, ¿no? Exacto. Pues lo que nos parece, lo que nos genera es indignación, y luego te hablaré de ello, pero el salirnos de uno de los lugares que era Moria, en la isla de Lesbos, donde estábamos atendiendo a personas que llegaban, esto lo han convertido en un centro de detención por el acuerdo de la Unión Europea y Turquía, y ha sido una decisión dificilísima de tomar, de decir, aquí no vamos a dar atención médica, pero nos hemos salido de Moria porque el estar en Moria para nosotros significa un mantenimiento del acuerdo que ha tomado la Unión Europea y Turquía. Nos parece un acuerdo, nos parece el acuerdo de la vergüenza. Nos parece que la Unión Europea ha perdido el sentido de la realidad, y lo decimos así con toda la contundencia. El año pasado se habló de unos cupos para que cada país, de las personas que estaban llegando a Grecia y a Italia, pudieran ser reubicadas en diferentes países. Era un cupo de un total de 160.000 a reubicar, y en 2 años, a día de hoy llevamos 700 personas. En España, de ese cupo que se comprometió de unas 16.500, un poco más, creo que llevamos 18. Es decir, aquí hace falta voluntad política, pero además de que esto que acordaron a alto nivel, a altísimo nivel, por parte de los presidentes y los jefes de Estado de cada gobierno, no se está cumpliendo. Ahora hacen un acuerdo con Turquía, donde por cada uno que me llega a mí del que decida Turquía, yo te devuelvo otro.
es tratar a las personas como ganado y desde luego es no respetar bajo ningún concepto el derecho internacional humanitario, que hay unas convenciones de protección a las personas que viven huyendo del conflicto, que son convenciones de asilo y refugio, y que todos los países miembros de la Unión Europea han firmado. Tú no puedes devolver legalmente porque lo han firmado. No estamos en el caso de que no lo hayan firmado, es que lo han firmado todos los países miembros de la Unión Europea. Tú no puedes devolver a una persona que viene huyendo de la violencia de un conflicto. Por lo menos tienes que dar la posibilidad de que haga esa solicitud de asilo y de que solicite el quedarse en un país porque está en peligro su vida. Somos conscientes de que el problema es complejo, no es un problema fácil de resolver, no es un problema que tenga una solución simplista, pero desde luego la postura de la Unión Europea es vergonzante, porque ni está cumpliendo los propios tratados internacionales que ellos mismos como países soberanos han firmado y tampoco están a día de hoy respetando lo que ya dijeron que iban a hacer de por lo menos reubicación y reasentamiento de estas 160.000 personas. Es una medida de externalizo fronteras en Turquía y que Turquía se arregle. Vale, entonces hablemos de los principales miedos y argumentos que se están utilizando, apropiándose muchos, la derecha está aprovechando esos terrorismo equiparado a que esas olas de inmigración van a cambiar la identidad, meten ideas peligrosas que ya estamos viendo que están creando muertos. ¿Qué se les dice a esos argumentos que también son muy simplistas y muy reduccionistas de la realidad del conflicto? Si España, que es un país que tiene 42 millones de habitantes más o menos, si España hiciera efectivo el compromiso que el año pasado hizo el gobierno de reubicar a esos 16.700 refugiados, basta con hacer una cuenta, una regla de 3, eso implicaría el 0,01% de la población total, es decir, 16.500 personas en las 52 provincias que hay en España. El impacto real en términos de Producto Interior Bruto, en términos de atención sanitaria, es que con los números en la mano es un impacto insignificante. O sea, para ayudar en este conflicto concreto, es decir, si la gente pudiera empatizar y despertar la indignación y la compasión hacia todo este inmenso dolor, ¿qué puede hacer un ciudadano ante un problema que parece como que le desborda a sus gobiernos? Imagínate al ciudadano, ¿qué podemos hacer? Pues mira, hay varias cosas y parece que tenemos un ámbito de acción muy limitado, pero yo creo que lo primero informarse, lo primero poner en duda discursos mayoritarios o minoritarios, que cada uno que se informe de lo que cuenta el gobierno, de lo que cuentan las organizaciones no gubernamentales, de lo que está pasando en esos países y que se haga su composición de lugar, para que por lo menos tengamos opiniones formadas e informadas de lo que está pasando. Y yo creo que eso ya es un primer paso, porque muchas veces cuando te informas, y te informas de una manera más integral y no solamente lo que a lo mejor escuchamos 1 minuto y medio en el telediario, te da otra visión de lo que es. Lo segundo, como ciudadanos tenemos la responsabilidad política de decidir a qué gobernantes elegimos y qué tipo de programas hacen estos gobernantes. Tenemos también una capacidad muy real de una forma pacífica, pero de poder manifestarnos. Ha habido en Madrid, en muchas ciudades europeas, ha habido jornadas de concentración a favor de los refugiados, de estas personas. Pues hay que estar ahí. Si de verdad no nos gusta lo que está pasando, si de verdad pensamos que estas personas no están teniendo el trato que están teniendo, se puede decir de diferentes maneras, o desde luego hay un margen para poder decirlo y poder manifestarlo. Y luego, bueno, pues el que pueda y quiera y le parezca bien echar una mano a organizaciones que estén trabajando en esto, tanto en ciudades de acogida, en países de acogida, como en los puntos donde llegan estas personas, pues también pueden ir colaborando con quien cada uno considere que es que se ajusta más al tipo de labor solidaria humanitaria que le guste que estén haciendo con esas personas, ¿no? En el caso de Médicos Sin Fronteras tenemos una web que es www.msf.es o un teléfono que es el 902-250-902 para pedir información un poquito mayor de lo que hacemos con los refugiados y migrantes que están llegando a Europa, para hacerse socio el que quiera hacerse socio. Bueno, y desde ahí nosotros también
Es verdad que un 90% de nuestros socios son privados, es decir, no aceptamos mucha financiación pública porque queremos seguir siendo independientes, y eso ha sido desde que nos fundamos. Y bueno, también aprovecho para agradecer a todos aquellos que nos apoyan, ¿no? Porque también cuando hacemos una petición al gobierno, una reclamación a la Unión Europea, no es Médicos Sin Fronteras, es esos 5 millones de socios y colaboradores que tienes en todo el mundo, ¿no? Que te están apoyando, casi medio millón en España, y que dices, esto te lo digo porque tengo detrás a medio millón de personas que están de acuerdo en esta petición que te estoy haciendo, ¿no? Y básicamente ahora la primera y principal que estamos pidiendo es vías seguras. Vías seguras, que la gente llegue de una manera segura a Europa, no añadir más dolor ni más sufrimiento humano allá de donde vienen, porque van a seguir llegando. No hay muros, no hay barreras que sean capaces de anular la desesperación de las personas que llegan, y van a seguir llegando. Encontrarán la manera y la vía, y por eso estamos pidiendo vías seguras. Perfecto. Muchísimas gracias, Raquel, muchísimas gracias, Médicos Sin Frontera, y intentaremos apoyaros. Pues muchas gracias a vosotros, un placer haber estado aquí.